y nos dan la oportunidad, ¿verdad?, de dar este tema. Esperamos que sea de bendición a su vida. Amén. Gloria al Señor. Pues bueno, lo que me conocen, ¿verdad?, yo soy el Pastor Freddy y hoy vamos a estar, tiene su Biblia a la mano porque vamos a buscar muchos versículos. Gloria al Señor. Ando luchando con estos lentes porque hoy precisamente perdí mis lentes. Y bueno, encontré estos por ahí. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de intercesión. Intercesión tiene que ver con guerra espiritual. Va de la mano. Y hay una expresión que dice así: toda intercesión es una oración, pero no toda oración es una intercesión. Repito una vez más, si quiere tomar nota. Toda intercesión es una oración, pero no toda oración es una intercesión. Amén. ¿Por qué? A ver, alguien que diga, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Porque existen oraciones de varios tipos. Por ejemplo, oración de agradecimiento, oraciones de mandatos y así. Hay muchos tipos de oraciones. Entonces, no todas las oraciones son de intercesión. Ahora, hay una necesidad de la intercesión en las iglesias, en los ministerios. Y muchas veces, ¿verdad?, no se alcanza a visualizar esa necesidad, que haya un ministerio de intercesión en la iglesia, y más ahora que lo que vamos a hacer, ¿verdad?, con los retiros. Yo la verdad estoy sorprendido por la forma en la que se prepara el retiro, ¿verdad?, como 2 meses de anticipación o con 1 mes de anticipación, y eso empieza a pues va a dar los resultados, ¿verdad? Ahí en el retiro pudimos ver un encuentro lleno de la presencia de Dios. Amén. ¿Quiénes se recuerdan el encuentro? ¿Quiénes pudieron ir al encuentro la vez pasada? Amén. Sí, ¿verdad? Un encuentro donde se movió la gloria del Señor de una manera poderosa. Muchas vidas fueron restauradas, muchas personas, ¿verdad?, fueron liberadas. Y creo que no hubo ninguna persona que no saliera bendecida de ese lugar. Pero eso tiene que ver con el trabajo de preparación, con el trabajo de intercesión que se hizo a nivel en iglesia. Y gracias al Señor por estas victorias tan grandes, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso al Señor por esas victorias tan hermosas que hemos podido ver ahí en ese retiro. Apláudale al Señor. Gloria al Señor. Entonces existe una necesidad de intercesión en los ministerios, en las iglesias, y dice Oseas 4:6. ¿Puede buscar Oseas 4:6? Que lo encuentre, por favor, que lo lea rápido, para que avancemos. Amén. Amén. Fíjese, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, muchas veces el enemigo nos ataca, ¿verdad?, porque no desconocemos, ¿verdad?, las artimañas del enemigo, y desconocemos cómo realmente se le puede ir contraatacando al enemigo, haciendo esa guerra espiritual. Entonces, dice la palabra clara que el pueblo del Señor, una de tantas generaciones, dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces eso habla de que existe una necesidad de que haya un ministerio de intercesión en las iglesias, y que sea un ministerio ordenado por Dios, que sea un ministerio, ¿verdad?, que vaya creciendo, Cuando algo es de Dios, empieza a crecer. Amén. Gloria al Señor. Ahora, vamos a entrar a la pregunta: ¿qué es la intercesión? ¿Qué es la intercesión? Según el diccionario,
¿Qué es la intercesión? Según el diccionario, dice así. Según el diccionario Webster, interceder significa ir o pasar entre, reconciliar a aquellos que difieren o contienden, interponerse, mediar, mediación. Lo voy a repetir una vez más, si va a tomar nota. Según el diccionario Webster, interceder significa ir o pasar entre, reconciliar a aquellos que difieren o contienden, interponerse, mediar o mediación. Esa es la definición de intercesión. Entonces, cuando nosotros intercedemos por las necesidades, por el retiro, por tu iglesia, por tu pastor, por una situación que tú tengas, por tu familia, lo que estás haciendo es estás mediando, estás reconciliando y estás buscando, ¿verdad?, que aquellos que difieren o contienden, hay una reconciliación. Te interpones o haces mediación. Y recordemos que, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es el mediador por excelencia. Amén. Ahora, la intercesión, como decía, eso viene de la palabra paga, y eso significa guerra. Significa guerra. Dice, usada originalmente la palabra paga como definición de violencia y guerra, se traduce en diferentes formas. Algunas de ellas es atacar, hacer, caer, tirar, golpear. Una palabra tan pequeña pero con tanto significado. Pero cuando pensamos que el reino de los cielos sufre violencia, busque Mateo 11:12. Mateo 11:12. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Es decir, muchas cosas el enemigo no nos las va a soltar así de fácil. Tenemos que hacer esa guerra, tenemos que interceder, tenemos que luchar por la fuerza y tomarlo por la fuerza. No es fácil. Yo hoy tuve una lucha muy tremenda, ¿verdad? Para empezar, amanecí un poco mal del estómago. Me fui a trabajar y pues ahí andábamos luchando, ¿verdad?, trabajando enfermos. Y ya llegué a la casa un poco, creo que hasta insolación me dio, no sé qué tanto me pasó. Y a la hora que voy a estudiar un poco el tema, resulta que los lentes no los encuentro. Creo que con la situación, ¿verdad?, que anduve un poco desconcentrado y todo, perdí mis lentes, no los pude encontrar. Pero es una lucha, pero aquí estamos. Amén. Amén. Y sí me sentía, ¿verdad?, como con cuerpo cortado, así como hasta me di la temperatura y digo, ¿qué estará pasando? Yo creo que lo que cené ayer, ¿verdad? Pero el enemigo a lo mejor quiso por ahí, ¿verdad?, amedrentarnos o poner ahí su relajo, pero no, gracias al Señor, aquí estamos para la gloria del Señor. Amén. Entonces, la intercesión también es un deber sacerdotal. Recuerde que dijo el Señor que somos, ¿qué? Somos sacerdotes, real sacerdocio. Entonces el sacerdote siempre iba a ofrecer sacrificio en el Antiguo Testamento principalmente, ¿verdad?, por el pueblo. Empezaba a ofrecer sacrificios, derramaba sangre, traían, ¿verdad?, las ovejitas, las palomitas, las vacas, y las degollaban, y esa sangre era para pedir al Señor que perdonara los pecados del pueblo. Ahora nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mediador, nuestro único mediador, y es aquel que ya lo hizo un sacrificio una vez y para siempre, y ahora dice que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Den un aplauso al Señor por esa hermosa labor de nuestro Señor, de estar intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Amén. Entonces es un deber sacerdotal.
tú y yo somos sacerdotes. Amén. Tú y yo somos sacerdotes, real sacerdocio, y tenemos ese deber de estar intercediendo por tu familia, por la iglesia, por las necesidades, por aquellos que no conocen del Señor. Más al rato vamos a ver las formas de intercesión. Amén. Gloria al Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento vamos a ver rápidamente tres casos de intercesión. Tres casos de intercesión que muchos ya, ¿verdad?, los son conocidos. Cuando Abraham intercedió por Sodoma, eso lo podemos ver en Génesis 18, 20, 33. Génesis 18, 20, 33. 20 al 33. Cuando lo encuentren, lo leemos juntos. Repito una vez más, Génesis 18. Del 20 al 33. Lo podemos leer de una forma alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo y en el último nos unimos. Amén. Génesis 18, del 20 al 33. Dice así: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Yo leo: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Amén. 26, ¿verdad? ¿Sigo yo? Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no daré si hallare allí 30. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez más, una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Amén. Hasta ahí. Pues aquí vemos uno de los primeros casos de intercesión en el Antiguo Testamento, cómo Abraham, empezó a interceder por Sodoma y Gomorra. Sí sabemos esa historia, ¿verdad?, de cómo Sodoma y Gomorra dice que se llegó a corromper. Había mucho sodomía, homosexualismo, ¿verdad? Ellos
ya habían llegado a un extremo de depravación tan grande. Dice que esa maldad subió delante de Dios. Y yo creo que no estamos lejos. Hoy el mundo así está. Usted pasa por la zona hotelera a cualquier hora en la noche y casi se tiene que poner así como los caballos, ¿verdad? No voltees a ver, le decimos a los niños, no voltees a ver. ¿Por qué? Porque es tremenda el nivel, ¿verdad?, de libertinaje. Entonces Sodoma y Gomorra había llegado a un grado donde ya a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno, como hoy en día. ¿Cuánto hemos visto, ¿verdad?, cómo se han movido los movimientos por querer legalizar el aborto y los famosos movimientos LGTB, etcétera, etcétera. Pero recordemos, ¿verdad?, que Abraham tenía ahí un familiar. ¿Quién era el familiar que tenía ahí Abraham? ¿Alguien puede ser? Lot. Dice la palabra que Lot fue acercando sus tiendas hacia Sodoma y hacia Gomorra. Así es. Entonces llegó un momento que el Señor decidió destruir esta ciudad y Abraham empezó a interceder por Sodoma y Gomorra. Y como podemos ver, él empezó pidiéndole al Señor, Señor, si hubieran 50 y dice, ¿destruirías la ciudad? Y lo dijo el Señor, no. Y luego le bajó 5, dice, y si hubiesen 45, Señor. Y dice, porque Abraham tenía una esperanza de que ahí hubiera, ¿verdad?, tantita gente buena, un pequeño número de personas que fueran justos. Y así le fue bajando Abraham, pidiéndole al Señor luego por 45, ¿verdad?, por 30, luego por 20 y posteriormente, por último, por 10. Aquí vemos el buen corazón de Abraham. Un intercesor tiene que tener un buen corazón, anote ahí. Un intercesor tiene que tener un buen corazón. Un corazón que no sea egoísta. ¿Cómo piensa el egoísta? Total es ellos. Él se lo buscó. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión? Pues él se lo buscó. Pues bien pudo haber dicho Abraham, pues él se lo buscó. ¿Para qué se acercó a Sodoma y Gomorra? Pero el intercesor estaba pensando más en las consecuencias, en la gente. Tenía un corazón sensible a la necesidad humana. Un corazón sensible a la necesidad humana. Totalmente lo contrario, recordemos, ¿verdad?, de la historia de Jonás, cómo el Señor le dijo que iba a destruir a Nínive. Y él, en lugar de ir a predicar, dijo, pues mejor me voy a Tarsis. Y se tomó un boleto y se fue para lo más lejos que se pudiera ir. Ya luego, cuando el Señor lo hizo regresar, ¿verdad?, lo hizo pasar por el proceso lo metió en un encuentro de 3 días dentro de una ballena. Ahí estuvo Jonás 3 días en una ballena, meditando, buscando al Señor solo. O un gran pez. Jonás fue y predicó. Pero ya que la gente se arrepintió, ya que la gente se había convertido, el Señor dice que ayunaron, el rey de Nínive, ayunaron los animales, incluso los hizo ayunar. Y todo el pueblo de Nínive se arrepintió en silicio. Y dice que Jonás se enojó por eso. Se enojó y dijo, yo sabía que el Señor los iba a perdonar. Totalmente un corazón contrario a lo que estaba haciendo Abraham. Al final el Señor lo reprende, ¿verdad? Y recordemos la historia de que se acostó en un lugar, una calabacera, creció un árbol y le daba sombra, y luego se lo quitó el Señor y se enojó mucho Jonás. Al final termina Jonás, y usted lo puede buscar luego, diciendo esta expresión. Dice, no habría yo de tener, dice, misericordia en un lugar donde hay, dice, no recuerdo si son 20,000 personas, dice, que no saben, dice, entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces, un intercesor tiene que tener un buen corazón,
un corazón sensible a la necesidad de los demás, un corazón que no sea egoísta, amén, un corazón compasivo. Y eso es lo que estaba demostrando Abraham cuando él empezó a interceder por Sodoma y Gomorra, amén. Dice así, quiero leer esta parte. Abraham reveló los elementos más ricos de su carácter. Una, su generosidad, simpatía, sensibilidad, su preocupación por la justicia de Dios y el hombre. Mostró que tenía comprensión de la buena disposición de Dios para perdonar de forma total y completa y para tratar con sus culturas, aunque malvadas, de acuerdo con las normas reveladas de justicia y de rectitud. Sabía que podía confiar en Jehová y que Él actuaría según su naturaleza. Él sabía que nuestro Señor es compasivo, es misericordioso. Entonces, y muchos hombres en la Biblia que conocen al Señor, que han tenido intimidad con el Señor, saben que Dios es misericordioso. Recordemos David cuando pecó, dice que censó al pueblo, que Satanás lo incitó a censar al pueblo. El Señor le dio a elegir entre 2 o 3 castigos. Dice que él eligió caer en la mano de Dios. Dice porque dice, yo sé que tú eres compasivo. Nosotros debemos entender que nuestro Dios quiere moverse a misericordia, pero Él quiere que nosotros estemos intercediendo. Amén. Él quiere hacer la obra, como nos explicaba el pastor Samuel en la otra capacitación, la intercesión abre puertas. Abre puertas. La puerta de la bendición, la puerta de la salud, abre la puerta del evangelismo. Todo eso lo vamos a ir viendo también. Amén. Vamos a ver un caso más. El caso del profeta. Un profeta, no dice su nombre, que intercedió por el rey de Israel que había levantado su mano contra él. Vámonos a Primera de Reyes 13:6. Primera de Reyes 13:6. Le vamos a leer del 1 al 6. Primera de Reyes 13, del 1 al 6. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Decimos amén. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes y de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Es una historia muy interesante, ¿verdad? Como dice que Dios, generalmente, ¿verdad? Cuando mandaba un profeta, era porque venía una palabra de juicio. Y el pueblo tenía temor de cuando veía un profeta. Recordemos cuando llegó el profeta
Samuel a ungir a David, fue a buscar a los hijos de Isaí, ¿verdad? Que iban a ungir antes de que David matara al Goliat. Dice que la gente del pueblo le dijo: es pacífica tu venida. Es decir, cuando un profeta llegaba, muchas veces traía palabra de juicio. Y muchas veces, ¿verdad? En muchas iglesias llega un profeta y la gente corre que le den palabra, pero ¿será que realmente es una palabra del Señor o quieres tú forzar la situación para que te den una palabra? Yo creo que, como dice la Biblia, ¿verdad? Es mejor que te llamen. Ha habido casos de campañas de grandes siervos del Señor. Recuerdo el apóstol Mistega, que ya está en la presencia del Señor, cuando el Señor lo llamó. Él fue a un congreso a Guatemala. Y en Guatemala dice que la persona que estaba dando la conferencia le dijo: tú, el que está allá atrás, el mexicano. Y él volteaba así como que: ¿yo? Sí, tú, dice el Señor, que vas a ser un gran apóstol del Señor. Vas a ser un gran siervo del Señor. ¿Verdad? Y así fue un gran siervo del Señor con mucha unción. Y este año el Señor se lo llevó a su presencia a través del COVID. Amén. Vamos a analizar este caso de Jeroboam, cómo el profeta, no menciona el nombre de este profeta, dice que fue a dar una palabra contra el altar. Yo creo que estaban pasando por un momento de corrupción, ¿verdad? Como muchas veces en el Antiguo Testamento pasaba el pueblo de Israel. Y el Señor mandó a un profeta y dijo: ve y profetiza contra ese altar. Y así fue. Él profetizó que iba a nacer un rey que se iba a llamar Josías, que por cierto creo que Josías empezó a gobernar muy jovencito, prácticamente era un niño cuando él empezó a gobernar. ¿Es así, verdad, pastor? Correcto. Y cuando Jeroboam, que era un rey malo, escuchó eso que el profeta dijo en su altar, dice que dijo: prendedle. Mandó los soldados, mandó los guardias, pero el momento que hizo su mano así, su mano se le secó. Inmediatamente le cayó la justicia divina. Y ya luego que vio que lo que le pasó, dice que le dijo al profeta, dice: por favor, ora por mí, dice, porque ya había reconocido, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pasarían si nosotros, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuántos anduviéramos con la mano así como el Rex, como el tiranosaurio Rex, con la manito chiquitita? ¿Por qué? Porque muchas veces señalamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, y no medimos, ¿verdad?, la forma en que los juzgamos, etcétera. Y entonces este Jeroboam se le secó su mano, y le pidió al profeta que orara por él. Y el profeta bien pudo haber dicho: pues ya, tú te lo buscaste, ya me voy. Pero él tenía un corazón también sano, tenía un corazón compasivo, y él clamó, oró por el rey Jeroboam, y dice que su mano volvió a quedar otra vez igual. Y así por el estilo, muchas cosas pasaron en el Antiguo Testamento. Recuerdo así vagamente el que se le puso la mano leprosa, por lo mismo, porque dice que nadie podía hablar con él, tenía mucha soberbia, y al momento que fueron a hablar con él, también hizo algo parecido a Jeroboam, y dice que la mano le quedó leprosa, y dice que así estuvo por mucho tiempo. Pero este es un caso más de intercesión, como dijera el pastor Samuel, abre la puerta de la sanidad. Cuando nosotros intercedemos, abrimos la puerta de la sanidad también. Si nosotros pedimos por un enfermo, por una necesidad de enfermedad, el Señor puede moverse. Y quiero dar un testimonio rápidamente. Nuestro hermano Loncho viene aquí, y Delfonso y su esposa Noemí
viene aquí, ¿verdad?, los lunes a la academia. El domingo pasado creo que fue, no, el sábado pasado tuvimos una velada de oración y llegó, él acostumbra a usar guaraches, llegó con guaraches porque él tiene un problema de guanetes. Pero el problema es que como el guanete, el guarache que usa no es el correcto, su dedo se le empezó a tallar con el otro y se le empezó a salir mucha pus y traía mucho dolor. Y dice que hasta se quería mandar a cortar el dedo para que le deje molestar y no sé qué. Y dije, ¿cómo se va a cortar el dedo, no? Bueno, pues resulta que terminando la velada de oración, ya se estaba yendo, le digo, no, vamos a orar, le digo, por tu pie. Y busqué esa parte de la escritura donde dice, ¿verdad?, que si hay alguno enfermo, que llamen a los ancianos de la iglesia, que lo unjan con aceite, y dice la oración de fe sanará al enfermo. Y así lo hicimos, empezamos a orar varios de los que estábamos ahí, ya la velada había terminado, muy bonita, llena de la presencia de Dios. Y lo hermoso fue que al día siguiente, nuestro hermano Loncho ya andaba bien. Se le había sanado, se le había secado, y había reventado esa cuestión, y andaba feliz y contento, dándole la gloria al Señor el domingo. Amén. Denle un aplauso a mi Señor por esos milagros que Él hace en la vida de su pueblo. Entonces, la intercesión abre la puerta de la sanidad también. Amén. Entonces, cuando veamos que alguien está enfermo, oremos por él, intercedamos por él, pero no tiene que ser una oración pasiva, tiene que ser una oración agresiva, una oración, ¿verdad?, donde tú puedas gemir, como decía nuestra hermanita, ¿verdad?, que estaba ministrando. No bajes tu voz, clama, agradece al Señor. Así tiene que ser la oración siempre, con mucha pasión, con mucha infundia, pidiéndole al Señor, rogándole, como decía dice una parte de la escritura, con gemidos del Espíritu. Ahí es donde tenemos que orar en el Espíritu. Amén. Bueno, pues esos son dos casos de intercesión del Antiguo Testamento. Y ahora quiero que vayamos a Ezequiel 22:30, también muy conocido, Ezequiel 22:30, que dice, como título le puede poner, pararse en la brecha, el lugar de la intercesión. Pararse en la brecha es el lugar de la intercesión. ¿Lo tiene ahí? Ezequiel 22:30. Dice esta versión, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Aquí vemos cómo el Señor busca intercesores, amados hermanos. Así como Él busca adoradores, Él también busca intercesores. ¿Por qué? Porque muchas veces dice que no quiere herir la tierra, no quiere traer un juicio. Hace un tiempo apoyaba a unas iglesias pentecostales con la alabanza, con la música, y empezó a sonar mucho una cuestión, ¿verdad?, de que Cancún iba a venir un tsunami, y que no sé si llegaron a oír esto, pero al menos ahí y ya casi tenían fechas, o que era era muy repetitivo esta cuestión, ¿verdad? Pero siempre que orábamos por esa situación, intercedíamos, clamábamos, y gracias a Dios los pronósticos no se han cumplido, y no queremos que se cumpla, ¿verdad? Imagínense el tremendo que llega a pasar eso. Pero muchas veces el Señor, el juicio, sí quiere hacerlo, ¿verdad?, pero también el corazón misericordioso de nuestro Dios y la gente que clama a favor de las situaciones frena muchas cosas que pudieran pasar. Yo recuerdo así claramente, vagamente, hace unos años,
iba a venir un grupo que son como de música metálica o música satánica, el Cártel de Santa, iba a venir a Cancún. Y entendimos, nos explicó una vez el ministro de música que estaba en esa iglesia, de que venían a lanzar maldiciones a Cancún. Ellos venían a lanzar maldiciones a Cancún. Y me acuerdo que ese día nos instó a orar. Vamos a orar ahorita, dice, porque no queremos, dice, que esto pase. En ese entonces no estaba, ¿verdad?, todavía desarrollada la cuestión de la adoración a la chamuca, a la muerte, como ahora. Y eso lo estoy hablando hace como 10 años. Empezamos a orar un grupo de personas, como la mitad de los que estamos acá. Y empezamos a clamar fuerte y no había ninguna persona que no estuviera clamando en voz alta, con una oración así desesperada, una oración de súplica al Señor. Y lo hermoso fue de que ese concierto se canceló. Ese concierto se canceló porque uno de sus bateristas, creo, se pasó de droga y algo le pasó. Y ya no llegaron a Cancún. Y eso fue una gran victoria, ¿verdad?, de que detuvo esas maldiciones que venían a tirar a Cancún esas personas. Entonces, Ezequiel 22:30 habla de 3 cosas. Habla de un vallado, habla de una brecha y habla de la tierra. Lo primero que podemos anotar aquí es que Dios valora y reclama que hayan intercesores. Dios valora y reclama que hayan intercesores. Dice así: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado. ¿Vallado qué es vallado? Vallado es un cerco de oración, de protección, de intercesión. Repito, vallado es un cerco de oración, de protección, de intercesión. Cuando el intercesor hace vallado, se interpone. Cuando el intercesor hace vallado, se interpone. Yo creo que nosotros tenemos que hacer vallado por nuestros hijos, y nosotros que somos pastores, por la iglesia, por los líderes, etcétera. Pero usted que es padre de familia, tiene ahí su primer tarea, que es hacer intercesión o hacer vallado por sus hijos. Amén. Por su esposa. Recordemos a Job, dice que casi, creo que diarios ofrecía sacrificio por sus hijos. Él era un intercesor también, Job. Él clamaba, él intercedía, él hacía un vallado por sus hijos. Y recordemos, ¿verdad?, que había una protección sobre Job y el enemigo no le podía tocar. Y esa protección también llegaba a sus hijos. Hasta que, conocemos la historia, ¿verdad?, hasta que Dios le dio permiso. Solamente hasta entonces pudieron tocar los bienes de Job, pudieron tocar su familia de Job y pudieron tocar su cuerpo también. Pero eso ya es una cuestión diferente. Amén. Vallado entonces es un cerco de oración, de protección, de intercesión. La segunda palabra es la brecha. Quiero leerlo una vez más. Dice así: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha. En la brecha, yo que vengo de allá de un pueblo donde hay agricultura, recuerdo que cuando se iba a zafrar la caña, es decir, se va a cosechar la caña, los cañales, haga de cuenta que eso es un cañal, se hace una brecha, un camino para que el fuego, porque se le prende fuego a los cañales para que se le queme la hoja seca y ya sea más fácil empezar a cosechar la caña, el fuego no pase de un cañal a otro. Pero cuando no se hace esa brecha y no se tiene ese cuidado, ha pasado accidentes de que de repente se quema un cañal y se te queman 3, 4, 5 hectáreas de más. Entonces, es un ejemplo de cómo la brecha, dice, que se pusiese en la brecha delante de mí. Dice: el Señor buscó en vano a alguien que detuviera la marea y que volviera las fortunas del pueblo, y no había ninguno.
La brecha es el problema grande o pequeño que existe, porque es lo que separa al hombre de Dios. El pecado siempre nos va a separar de Dios, porque Dios es santo y en su santidad no tolera el pecado, mas ama al pecador, de tal forma que permite que el intercesor suplique el perdón y se interponga entre ellos. Job se interponía como intercesor por sus hijos, lo que les acabo de decir, para que la ira de Dios no cayera en su familia. Él lo hacía todos los días, hacía vallado por sus hijos delante de Jehová. Fíjese qué interesante. Entonces, la brecha es ese problema en el que está metido la persona, ¿verdad?, que cometió pecado. Como acabamos de ver, el profeta, el rey Jeroboam, ¿verdad?, le dijo al profeta, prendedle, le dijo a sus guardias, y en ese momento se le secó la mano. Ese era el problema, él quedó enfermo, pero el profeta oró por él, intercedió por él, y la mano se le volvió a restaurar. Así podemos nosotros, amados hermanos, clamar por aquellas personas que el Señor ponga en tu camino, que el Señor ponga en su momento, ¿verdad?, que tenga una enfermedad, que esté pasando por una situación difícil. Incluso, ¿verdad?, sabemos que a veces hay personas que caen en pecado, que caen en desobediencia, y luego están pagando las consecuencias. Están pagando las consecuencias, y ahí van a decir: pastor, ore por mí. Hace un tiempo nos mandaba un mensajito un muchacho en el grupo de la iglesia diciendo que estaba muy mal. Creo que son de los últimos mensajes de WhatsApp que tengo en el grupo, que estaba muy mal. Y le dije: ahorita te llamo. Le llamé y no me contestó. Pero ya este muchacho, es su estilo de vida. Va a la iglesia una ocasión cuando nos encontramos, y se desaparece años o meses, y ya luego, ¿verdad?, sabemos que le pasan cosas, y de repente vuelve a ir. Cuando Dios tiene misericordia de él, va y sale ministrado y dice: ahora sí, dice, le voy a echar ganas, y nada más le dura el gusto como 1 o 2 cultos, y de ahí se nos vuelve a desaparecer. Entonces hay que interceder por ellos, ¿verdad?, porque son personas que están luchando, y ojalá y Dios quiera lo pudiéramos llevar al próximo retiro, ¿verdad?, para que el Señor lo transforme, lo ministre, le cambie muchas cosas, y sobre todo que lo enamore de Él, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Entonces ahí le pido que ore, por favor, por Iván Suárez. Iván Suárez necesita de nuestras oraciones. Amén. Por último, la tierra. Dice: son varios los términos hebreos que se traducen tierra, pero no se emplean para distinguir la tierra como esfera de la superficie de la tierra o suelo, tampoco para discriminar entre la superficie general de la tierra. Otro término es eretz, tiene el significado más amplio. Es decir, muchas veces el Señor, cuando busca intercesores, es porque no quiere herir la tierra. Y recordemos, ¿verdad?, segunda de Crónicas 7:14, que dice, ¿verdad?, que si mi pueblo se humillare y buscare en mi rostro, dice: yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Y de este versículo, yo creo que el ejemplo más claro es el famoso caso de Almolonga en Guatemala. Esa tierra, ¿verdad?, dice que sumida, la gente de ahí estaba sumida en adoración a un ídolo que se llama San Juan Bailongo, y estaba sumida también en idolatría, en alcoholismo. Pero dice que muchas iglesias se pararon en la brecha y empezaron a interceder, y hay videos de esto, cómo llegan los intercesores
empiezan a orar de una manera así violenta y empiezan a interceder. Y Dios sanó esa tierra y ahora dice que la mayoría de las personas ahí son cristianos ya. Ya no hay ni cárceles en esa ciudad. Y las frutas que se producen ahí son de tamaños gigantes. Son sorprendentemente frutas gigantes y se le llama de hecho el Jardín de América, porque dice que exportan mucha fruta a otras ciudades, a otros países incluso. Entonces ese es el ejemplo más claro, ¿verdad?, de cómo Dios puede sanar la tierra. Y yo creo que si por algo Dios ha tenido misericordia de Cancún y de muchas ciudades, es porque hay un pueblo que estamos clamando por nuestra ciudad, hemos clamado por nuestra tierra, hemos pedido al Señor misericordia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Amén. Vamos terminando. Ya para ir terminando, ¿verdad? Que nada más quiero mencionar el perfil de un intercesor, el perfil de un intercesor. ¿Cómo es que debe ser un intercesor? Búsquese Romanos 8. Romanos 8. Téngalo ahí a la mano. Romanos 8, 37 y 39. Quiero que vean rápidamente, antes de eso, Romanos 7:25. ¿Qué dice? Romanos 7:25. ¿Ya lo tiene? Dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Una de las cosas que el perfil de un intercesor es que debe ser libre de condenación. Libres de condenación. Es decir, el apóstol Pablo sabía, ¿verdad?, que había una lucha en su interior, pero él no se dejaba dominar. Él no se dejaba dominar por la ley del pecado. Amén. La segunda característica de un intercesor es que debe de vivir conforme al Espíritu. Y eso lo vemos en Romanos 8, del 5 al 13. Debe de vivir conforme al Espíritu. Se lo voy a leer, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Entonces, un intercesor no tiene que ser una persona que se carnitas. Tiene que vivir en el Espíritu, tiene que orar mucho, tiene que ser un adorador, tiene que ser una persona que esté bajo autoridad, que no ande en rebeldía. Imagínese que quiera interceder. Él tiene que andar bajo autoridad. Amén. Entonces, tiene que andar conforme al Espíritu. Tiene que ser una persona espiritual. Una persona que ore y que ore en el Espíritu.
que ayune constantemente. Amén. Una persona que ore en el Espíritu constantemente. Amén. Otra característica es, dice el versículo 17, que debe ser una persona que padezca, que gima o que pida como conviene. Que pida como conviene. Versículo 17. No, no es la cita. Es el 23, perdón. Dice el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Es decir, una persona que ora en el Espíritu, muchas veces empezamos a gemir delante de Dios. Nos duele lo que está pasando y nos quebrantamos de una manera, ¿verdad? Hermosa, tremenda delante de Dios. Y ahí es cuando realmente tocamos el corazón del Señor. No es una oración superficial, tiene que ser una oración muchas veces con gemidos, con llanto, con ruego, con lágrimas en tus ojos. Tienes que sentir el dolor por la situación que está pasando. Amén. Por último, tiene que ser una persona que ame a Dios sobre todas las cosas. Que ame a Dios sobre todas las cosas. Y eso lo vemos en el versículo 28, de Romanos 8. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Tiene que ser una persona que ama al Señor con todo su corazón. Amén. Gloria al Señor. Sammy, ¿tiene la alabanza? ¿No? Ok. Bueno, pues vamos a terminar con una oración. ¿Qué parece si intercedemos un momento por nuestro Cancún? Por una situación que tú consideres que necesitas interceder. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar intercediendo al Señor. Y vamos a clamar, ¿verdad?, por esas almas que han de recibir bendición en el próximo retiro. Yo te pido que te pongas 2, 3 nombres de las personas que te gustaría que vayan al próximo retiro e intercedas por ellos. Amén. Sean tus familiares, sean tus amigos, sean tus hermanos de la iglesia. Vamos a clamar por ellos. Amén. Gloria a Dios. Padre, vamos a cerrarnos nuestros ojos y empezamos a orar todos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, mi Señor, para pedirte, todos orando, por favor, todos en voz alta. Padre, en esta noche queremos, Señor, interceder por nuestro Cancún, Señor. Queremos interceder, Padre, orar por aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, por nuestros familiares que están alejados de ti, Señor. Queremos clamar, Señor, por esta noche, por aquellos, Padre, que tú has decidido que vayan a nuestro próximo retiro. Pon tus ojos, Señor, sobre ellos. No los dejes, Señor. No los dejes, Espíritu Santo. No los dejes en paz. Prepara todo. Prepara la economía. Prepara los permisos en su trabajo. Pon la disposición en su corazón de ir a buscar tu rostro, de ir a tener, Señor, ese encuentro personal contigo. Queremos clamar, Señor, por Iván Suárez. Ten misericordia de él, Señor. Clamamos por Iván Suárez, Señor. Ten cuidado de él, guárdalo donde quiera que ande. Acércalo a tus caminos. También queremos ponerte en tus manos, Señor, a las próximas personas que van a ir a servir